Cristo sumo y eterno sacerdote. El sacerdocio cristiano no es el sacerdocio de Aarón del Antiguo Testamento, que comienza con el Pentateuco de Moisés. En el Éxodo se llama a Aarón para auxiliar a Moisés en su misión de sacar al pueblo de Egipto. En el libro del Levítico se pone todo lo necesario para que ese sacerdocio temporal que va desde Moisés hasta Cristo se pudiera desarrollar. No, el sacerdocio de Cristo es más antiguo que Abraham. Abraham, el padre del pueblo escogido y padre de los pueblos árabes y de muchísimos otros pueblos, estaba reverenciando a Melquisedec, el rey de Jerusalén, sacerdote del Altísimo. A él le da el diezmo después de haber vencido a los 5 reyes, de haber libertado a Sodoma y Gomorra, a su sobrino Lot. El sacerdocio de Melquisedec, que dirá San Pablo en la epístola a los Hebreos, no tiene padre ni madre, no se habla de eso. Dice, es un sacerdocio eterno. ¿Quién fue Melquisedec? Los judíos, en sus traducciones de la Biblia modernas, lo niegan, lo quitan como persona. Si ustedes ven las últimas versiones norteamericanas, israelíticas, de la Biblia, del Antiguo Testamento hebreo, por los judíos, ellos anulan la persona de Melquisedec. Sin embargo, la arqueología en esos últimos 3 años ha demostrado en Jerusalén que existió algo que se remonta antes del templo de Jerusalén, antes de David y de Salomón. No en el lugar que se supone que fue el templo el día de hoy, donde está el muro de los lamentos, no, sino en la vieja ciudad de Jerusalén, donde realmente fue el templo, del cual no quedó ni una piedra, porque el oro con que estaba cubierto, que era muchísimo, se fundió y siendo el metal más pesado, se fue hasta abajo. Y la gente, para sacar ese oro, removió todas las piedras que después se utilizaron para la construcción del fuerte romano. Es lo que queda inmenso, grandísimo, que pudiera albergar varias legiones romanas. En fin, eso es cuestión de arqueología que muchos podrán discutir. No pueden discutir, sin embargo, la tumba de David, que no es donde se supone que está ahora. Ahí es el cenáculo, ahí fue una basílica cristiana. La tumba de David está prácticamente abandonada, ahí donde digo yo, en la antigua ciudad, donde están las tumbas de los reyes, donde era el palacio del rey antiguo. Y ahí está, en los descubrimientos arqueológicos últimos, se ve un molino para hacer el aceite de la unción de los sacerdotes. Se ve una especie de altarcito degolladero donde se mataban las ovejas y un canal por donde corría la sangre. Esos son descubrimientos arqueológicos de los últimos 3, 4 años. Están en internet. Melquisedec, ¿quién fue? Es una figura de Jesucristo. Y San Pablo lo dice. El sacerdocio de Jesucristo es el sacerdocio de Melquisedec, del Altísimo. Y nosotros los sacerdotes no somos del sacerdocio de Aarón, sino del sacerdocio de Melquisedec, de Jesucristo. Voy a darles, San Norberto es el que fundó los padres premonstratenses o norbertinos, que son muy fervorosos, escaparon de Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, se escondieron, pasaron por los cerros, lograron llegar a Estados Unidos y han sido muy fervorosos. Yo los conozco en la parroquia de San Pedro y San Pablo en Wilmington, California.
me invitan a predicar cada cuaresma ya por muchos años. Traen siempre su hábito, viven en comunidad, son fervorosos, son tradicionales en sentido hermosísimo, son católicos. Su fundador, se le atribuye a él, hizo una especie de versos para el sacerdote. Oh sacerdos, tú quis es. Oh sacerdote, tú quién eres. En latín, que es la lengua de los sacerdotes, ¿verdad? Non es tú, quia alter Christus. No eres tú, porque eres otro Cristo. Y sigue con los casos de la gramática latina. ¿Cuáles son los casos de la gramática latina? Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Okay. Dice, non es a te en acusativo. No eres hacia ti. Sed ad Deum. Eres hacia Dios. Tu vida debe ser un movimiento hacia Dios. Non es tui en genitivo. No eres de ti. Sed Dei, eres de Dios, propiedad de Dios, pertenencia de Dios, posesión de Dios. Non es tibi en dativo, no eres para tu provecho tuyo. Sed Deo et animis, eres para Dios y para las almas. Non es a te. No vienes de ti mismo, sed de níquilo, vienes de la nada, y Dios te hizo sacerdote. Oh sacerdos, tú quis es, níquil et omnia, sí termina, eres nada y eres todo. Nada, por eso desaparecemos los sacerdotes, por eso traemos la sotana color negro, que indica la muerte al mundo. Somos Dios, qué dignidad tan grande. Al pasar de los siglos, ya en el siglo XX, el sacerdote, sobre todo el sacerdote diocesano, que está en el mundo, que no vive en comunidad, que es, comparado con los religiosos, considerado así, inferior. Se dice, los diocesanos somos los sacerdotes corrientitos. No nos fundó ningún santo. Los jesuitas, San Ignacio de Loyola, qué bárbaro, me quito el sombrero. Los franciscanos, San Francisco de Asís los fundó. Los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, y me quito el sombrero. Y así cada orden religiosa tiene su gran fundador. Y los diocesanos, pues ¿quién nos fundó a nosotros? Ya me rasco la cabeza y digo, pues Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo nos fundó. Entonces no somos tan corrientitos, Somos el clero que fundó Jesucristo. Los apóstoles no fueron jesuitas, ni dominicos, ni franciscanos. Los apóstoles fueron diocesanos, del clero local, del clero corriente. Ese somos nosotros, ¿verdad? Bueno, se ha formado una, digamos, no literatura. Ahora ya desapareció, los padres son ignorantes, no saben latín. Y el no saber latín es ignorante, porque es la ausencia de un conocimiento debido en un sujeto capaz. El latín es como saber anatomía para un médico. Un médico que no sabe anatomía no puede ser médico. Un sacerdote que no sabe latín, pues sí, la misa es válida y lo que tú quieras y gustes, pero no está cumpliendo, ¿verdad? Había unos versos en latín muy interesantes. Algún día se los narro todos juntos, Ahorita permítame ir también por los casos. San Norberto comienza con el nominativo. Oh sacerdos, tú quis es, alter Christus, responde, ¿no? Acá nosotros, en medio de la persecución religiosa en México, se inventó un jueguito. Creo que fue en México, México fue una fuente de ciencia y de la literatura latina
México tiene una literatura latina totalmente desconocida, pero de grande envergadura. Hay un libro que hizo el gobierno, pero no es muy grueso, pero tiene miles de escritos que se hicieron en México sobre Cicerón. Nada más sobre Cicerón, Tomó eso, es una especie de tesis de un estudiante. Lo publicaron, maravilloso, yo lo tengo por ahí. ¿Cuánto se estudiaba el latín en México? Y la oratoria y la elocuencia en México. El latín, claro que el latín, los sermones eran en latín, Y pues medio travieso el espíritu mexicano comienza a decirle al sacerdote: nunquam solus cum sola, nunca andes solo con una mujer sola, nunca, Postprandium aut stabis aut lento gresu ambulabis. Después de la comida o te pones de pie o caminas despacito. Esto viene más antiguo, de la escuela médica de Salerno en el sur de Italia. Son máximas que mandó al rey Juan Sin Tierra esa escuela en latín para la salud corporal. Pero aplicado al sacerdote, dice: no te quedes platicando después de la comida, porque de ahí salen muchísimos disparates. Termina de comer y rapidito vete a hacer la visita al Santísimo y a seguir trabajando o a descansar, lo que quieras, pero no te quedes en la mesa. Nada menos de Martín Lutero, los disparates más grandes, los insultos más terribles contra el Papa, los hizo después de comer, en la mesa. Hay un volumen, ahí lo tengo en alemán: Tischrede. Tisch es la mesa en alemán, Rede, los discursos que hizo él después de comer. Ahí echó a perder su alma ese pobre heresiarca. Otro es: ad primum vive vinum, ad secundum vive fundum, et tertium sicut primum, et sic semper vive vinum. Nada más 3 vasitos de vino, no de licor, en la comida. Uno chiquitito, otro chiquitito y otro chiquitito, y nada más. Estamos hablando en un ambiente donde se bebía vino: Portugal, España, Italia, Grecia, Francia, en aquellos tiempos, Inglaterra también un poquito, Alemania. No tomar más, nunca, de 3 sorbitos de vino, vasitos chiquititos de vino, nada más, nunca más. Y viene, para concluir, un paralelo a San Norberto: nominativo, vocativo, acusativo, dativo, genitivo y ablativo. Bueno, dice así, respecto a las mujeres: nunquam nominativi. Cuando una mujer te pida tu nombre, nunca le des tu nombre a una mujer. Yo me llamo el padre Isidro. ¿Y usted cómo se llama, señorita o señora? ¿A mí qué me interesa cómo se llame usted, señora? A mí me interesa su alma, salvar su alma. No me interesa su nombre y apellido. Porque del nominativo, ¿qué sigue? El vocativo. ¿Qué es vocativo? Llamar. Hola, padre, ¿cómo está? Soy su admiradora, soy su fan, Y yo esto, y mire, padre, ¿y cuándo viene? Y acá mi marido lo invita, y ya, marido, ¿cuál marido? Y venga, y esto, vocativo, y ahí va el tonto, a desayunar, a comer, a cenar, a visitar. Porque luego dice, se transforman en dativo, le dan regalos al padrecito. Padre, olí su loción, mire, le compré de esa misma para que tenga, ándele, y un regalito para acá, y mire, para que se rasure, y ándele, padrecito, y otro regalito, y otro regalito. Son dativas, Y después son genitivo. El padre peca con ellas y tiene un hijo con esa mujer. No va a ser el primero en la historia. Terrible. ¿Y después qué son?
acusativas, lo acusa. Y al último, ¿en qué termina? Ablativa, de áufero, se lo llevan. Es un modo de dar precaución al sacerdote, cuidado con las mujeres. El día de hoy hay que decir también con los hombres, porque con la homosexualidad que hay por todas partes, son precauciones. Caveas, ten precaución, en modo subjuntivo, se le dice al padre, ten precaución. Caveas, caveas, preocúpate de alejarte de ellas. Necedeas, no te sientes, sedeas, vete, camina, del verbo eo is ire. Nepereas, pereas, no perezcas por ellas. Caveas, caveas, necedeas, sedeas, nepereas, pereas. Y así cuando existía el latín, los seminaristas entendían estas cosas. Y nosotros nos hacíamos prudentes para no fracasar en el sacerdocio. El día de hoy, ¿qué es? El sacerdote debe ser como Melquisedec. No tiene familia, no tiene familia. Es sacerdote del Dios Altísimo. Se separa de todo. Es de Dios, únicamente de Dios. Esa es nuestra salvación. Yo soy otro Cristo. Mi vida es para el altar. Se habla de la ciudad de Jerusalén, antigua, donde estuvo el templo de Salomón, el verdadero templo de Salomón. No era una ciudad, no, era un templo, nada más, un templo, con todos los que servían al templo. Eso era Jerusalén en tiempos de Salomón, un templo. Después se hizo una ciudad. Apliquémoslo a la persona del sacerdote. Tú no eres, en cierto modo, parte de la sociedad. No. Tú estás por fuera, por encima, arriba. Tú perteneces al cielo, como Melquisedec. Eres un ángel. En el canon de la misa, el tradicional, el canon romano, el canon número 1, se habla de Melquisedec. Y se le habla como ángel. Es interesante ver las revelaciones de la beata Catarina Emmerich en alemán, están en español también, donde habla de Melquisedec. Era un ángel de Dios, que Dios había mandado al mundo para preparar la venida de Cristo desde el tiempo de Abraham. ¡Cuántas maravillas! Preparando el sacerdocio, del cual indignamente formamos parte los sacerdotes. Pidamos. Todos los jueves están dedicados a pedir por los sacerdotes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.